Hola, mi nombre es Alejandro Larcón y estás en Axioma Económico. Hoy estamos en el último programa de esta temporada dedicada a el Mundial de la FIFA y la economía. Y en esta ocasión tenemos un episodio que trata sobre el precio de la gloria. Es decir, vamos a hablar sobre la justicia social que trae este mega evento llamado el Mundial de Fútbol de la FIFA y los elefantes blancos, que son las construcciones o las edificaciones que se hacen cuando se construye infraestructura para un mundial. Entonces, a lo largo de esta temporada, pues hemos visto algunos temas como los mitos financieros de decir si en realidad es rentable organizar un evento de fútbol como este o no, las señales comerciales que se lanzan en los distintos mercados cuando un país obtiene la sede o no obtiene la sede sobre un mega evento de este tipo, y también sobre la pérdida de soberanía por cuestiones legales y también por burbujas financieras que se han hecho cuando nosotros le damos la sede o digamos que la FIFA le da la sede a alguna ciudad o algún país o algún conjunto de países. Y en este caso, lo que nos queda aquí por analizar son dos piezas adicionales que tenemos en específico y una que tiene que ver con el sacrificio humano, es decir, qué sacrificios se tienen que hacer en la sociedad para poder organizar un mundial de fútbol de la FIFA. Y segundo, el legado de concreto, que es esto de lo que les hablaba de los distintos elefantes blancos que se van generando cuando se organiza un mundial de fútbol, ¿no? Entonces, el mundial, lo que nos dice es, según Shahid Tayob en 2012, nos dice que es un momento capitalista milenario, es decir, es un sacrificio nacional de recursos públicos en busca de algunas esperanzas efímeras de una prosperidad. Y aquí lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué sucede cuando esas esperanzas en realidad se convierten, por ejemplo, en 30 años de adeudos o en comunidades que han sido desplazadas de algún lugar a otro? Entonces, el Mundial no es solo un torneo. Según Boykov en 2014, es un motor de capitalismo de celebración donde el sector público asume todos los riesgos posibles sobre estos eventos y una élite privada captura todos los beneficios, dejando a una ciudad con una cuenta que pagar y con un vacío en cuanto a quién se va a hacer cargo de todas estas infraestructuras. Entonces, vamos al primero de estos puntos, que es la justicia social o el estado de excepción urbano. De esta manera, cuando se organiza un mega evento, los gobiernos suelen decretar algo a lo que se le llama un estado de excepción legal. Bajo este estado de excepción legal, se aprueban ciertos tipos de políticas de, digamos, limpiezas urbanas que nunca se aceptarían en tiempos normales de cualquier estado o de cualquier gobierno político, ¿no? Aquí tenemos tres ejemplos que han sucedido cuando se organiza un mundial de fútbol eh, sobre estos eventos. Uno es el desplazamiento masivo. El New York Times, por ejemplo, lo publicó en 2016, documentó que habían alrededor de 77,000 personas que fueron desplazadas para dejar sus hogares en Río de Janeiro para los eventos de 2014 con el Mundial de la FIFA y 2016 con las Olimpiadas. Y esto sucedió pues para construir infraestructura, deportiva, infraestructura urbana, etcétera, que serviría, entre otras cosas, para los turistas de lujo, no para las personas que normalmente viven en estas ciudades, ¿no? Otro ejemplo de este desplazamiento humano tiene que ver con la criminalización de la pobreza. Es decir, esto se documentó para el Mundial de Sudáfrica en Durban en 2010 y se reportó que la policía recolectaba a algunos niños de la calle y algunas personas indigentes y los abandonaba en algunos suburbios que construyeron a las afueras de la ciudad para de alguna manera higienizar la ciudad y hacerla de alguna manera más amena a las cámaras de televisión, etcétera.
pero cuando se recolectaban estos niños, estos indigentes, se llevaban a los suburbios, pues no había un registro ni formal de estos alojos en donde se dejaban a las personas, ni de las mismas personas que eran desplazadas hacia estos lugares. Eh, y hay otro tipo digamos, sacrificio humano que se lleva a cabo y que se ha documentado para estos mundiales. Tal vez el ejemplo que mejor lo destaca es la explotación laboral que se dio en Qatar para el Mundial de la FIFA del 2022, en donde el sistema de kafala permitió algunos abusos sistémicos para que se registrara o al menos se documentara la cifra de que al menos 1.200 trabajadores migrantes hubieran muerto en los años de construcción previos a este Mundial de Fútbol. Esta es una cifra que generó muchas demandas por compensaciones. Se documentan demandas que iban por las cifras de alrededor de los 440 millones de dólares por parte de organizaciones de derechos humanos, y 440 millones es casi lo equivalente, para darnos una idea, a los mismos premios que da la FIFA en el Mundial de Fútbol. Entonces, en la economía de los megaeventos, la modernización suele ser un eufemismo para la expulsión. Entonces, las ciudades enteras son rediseñadas para las cámaras de televisión, para las cámaras de video, los fotógrafos, mientras que los ciudadanos más pobres se vuelven invisibles para sus propias ciudades o sus propias tierras, ¿no? Que esto es, digamos, uno de los efectos negativos de estos megaeventos. Y en el axioma económico que nosotros tenemos el día de hoy, es que la rentabilidad de un megaevento es inversamente proporcional a la especificidad de la infraestructura que se requiere y a la exclusión de su base productiva informal y el beneficio que se privatiza en un concreto ocioso, digamos, en estas infraestructuras. Mientras que la deuda y el desplazamiento, pues se democratizan entre los contribuyentes. Es decir, hay una asimetría muy visible, muy clara, entre quienes se benefician y quiénes son quienes tienen que pagar. Entonces, este axioma se puede validar con algo que documentó Kaya Hummel en 2018 sobre Sao Paulo en 2014, el Mundial del 2014, que dice que aunque el gasto turístico superó las expectativas que se tenían, el 55% de los vendedores ambulantes con licencia reportaron caídas drásticas en sus ingresos debido a estas zonas de exclusión de las que ya habíamos hablado en el episodio anterior, de 2 kilómetros impuestas por la FIFA. Y el dinero fluyó de los contribuyentes a las corporaciones, pero los trabajadores locales pues perdieron su derecho a la ciudad y a poder aprovechar de alguna manera estos mundiales. De esta manera, pues podemos pasar al segundo apartado de lo que teníamos el día de hoy, que es el cementerio de los elefantes blancos. Si bien para el Mundial del 2026 de México, Estados Unidos y Canadá no se construyeron estadios nuevos, sino que se remodelaron algunos estadios o se condicionaron, en muchos de estos eventos de mundiales y Juegos Olímpicos se han construido estadios que se quedan allí y que después de los eventos pues son costosos porque se les tienen que dar mantenimiento. Entonces, esta exclusión social tiene un monumento físico al que se le llama pues un estadio de fútbol, ¿no? Y son instalaciones masivas, como el estadio al que se le llamó el Bird's Nest de Beijing, o las ciudades sedes de Atenas, que quedaron todos estos estadios en desuso, pero donde se requieren fortunas para dar mantenimiento. Y aquí tenemos algunos ejemplos muy palpables, ¿no? Por ejemplo, en las Olimpiadas de Atenas en 2004, se dice que el mantenimiento de las instalaciones que quedaron en desuso cuestan a la ciudad alrededor de 100 millones de euros anuales, lo que nos deja a nosotros con esta idea de que el mejor mantenimiento que se le podría dar a alguno de estos estadios
pues es la demolición de los mismos estadios para no estar haciendo este gasto de mantenimiento. Otro ejemplo, si nos vamos un poco más atrás, es el de Montreal en 1976. Hubo una planeación deficiente que dejó una deuda de 1.500 millones de dólares que los ciudadanos tardaron en pagar alrededor de 30 años. Entonces, sí, los mega eventos generan unas derramas económicas cuando son bien planeados, pero pueden generar unas deudas a largo plazo cuando esto no se planea bien. En otro ejemplo, si volvemos a Sudáfrica, al Mundial de Fútbol del 2010, se invirtieron en infraestructura de estadios alrededor de 11.700 millones de rands, que es la moneda de Sudáfrica. Y se construyeron estas infraestructuras en lugares o en ciudades donde no había equipos locales, ¿no?, que pudieran llenarlos, ni tampoco había ligas en donde pues, se pudiera aprovechar esos estadios. Y esto pues convirtió a esos estadios en una especie de parásitos presupuestales para las diferentes ciudades o municipalidades. Por esta razón, uno de los, digamos, mantenimientos que señalo como los mejores mantenimientos que se podrían dar, pues sería dejar que esos estadios se caigan o demolerlos para no estar haciendo un gasto oneroso para el mantenimiento de los mismos. Y en el contraste, digamos, ¿por qué parece esto tan atractivo para algunas ciudades y para otras no? Es por el efecto que se dio en Barcelona en 1992. Barcelona destinó solamente el 9% de su presupuesto a las sedes deportivas y enfocó todo el resto en infraestructura urbana que fuera duradera, como carreteras o alcantarillado, y según algunos autores como Bate y Mattison en 2016, el éxito de esta infraestructura pues fue que sirviera al ciudadano de cada lunes, el ciudadano normal, en los siguientes 20 años, y no solamente a los fanáticos que van a visitar estos mega eventos en un día específico. De esta manera, un estadio olímpico puede costar 50 millones de dólares al año solo en mantenimiento, pero según Beade y Mattison, para muchas ciudades es financieramente más sensato demoler que intentar mantener un elefante blanco. En este sentido, ¿qué podríamos anticipar que va a suceder en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en 2026? Porque, como ya comenté, no se construyeron estadios nuevos, se utilizaron los que ya existían. Entonces, hay una ventaja estructural, ¿no? Ya existen esos estadios y no se tienen que construir más. Pero esto no elimina el riesgo de las burbujas de deuda por las exigencias que pide o requiere la FIFA. Entonces, la verdadera prueba para estos estadios de Estados Unidos, México y Canadá no va a ser la logística, sino la inclusión. Es decir, se integrarán los vendedores locales, se respetarán los derechos humanos o repetiremos el patrón de celebración y de este capitalismo de los mega eventos donde se erosiona de alguna manera la soberanía y la justicia. Pues esto es algo que estamos por ver en los siguientes tiempos, ¿no? Ya solamente con datos específicos nosotros sabremos si esto se pudo generar o no se pudo generar. Algunos de los datos que tenemos aquí sobre todo esto que hemos comentado. Por ejemplo, Shakrun y Khan, que son dos investigadores en 2014, estimaron que cerca de 1.200 trabajadores migrantes murieron en Qatar entre 2010 y 2014 durante la construcción del Estadio Mundialista. Y sabemos que esto no sucedió en México. Y hay una, digamos, algo en lo que podríamos profundizar un poquito es en la falla de los vendedores. Es decir, en Sao Paulo en 2014 el gasto turístico fue récord, pero la mayoría de los vendedores locales se quedaron excluidos. ¿Por qué? Porque se endeudaron para adquirir mercancía, que no era mercancía oficial, no los dejaban vender, porque había penas de que iban incluso a prisión,
Y entonces la FIFA creó esas zonas de exclusión. Hasta donde sabemos, sí ha habido ciertas zonas de exclusión en México, Estados Unidos y Canadá para este mundial, pero no sabemos a cuánto ascienden estas cifras de estos gastos que nosotros hemos visto por aquí. Y entonces eso queda como la posible duda sobre qué es lo que va a suceder en este Mundial de Fútbol para los próximos tiempos, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos la temporada de Axioma Económico, que trata sobre los mundiales de fútbol y la economía. Y pues bueno, te invito a ver esta temporada junto con todos los capítulos que ya hemos visto y además pues disfrutar de la final del Mundial de Fútbol. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Alarcón. Estás en Acción Económico y te espero en los siguientes episodios o emisiones.